cercanas a los ciudadanos. Con ese ánimo venimos confiados hoy, a que se zanje por fin un importante problema para más de 10.000 ciudadanos de España. Gracias por darnos la palabra. En la aviación comercial, las mujeres tripulantes de cabina somos absolutamente mayoritarias. Junto con nuestros compañeros hombres, realizamos más horas de vuelo que ninguna otra profesión. Nos esforzamos por conciliar nuestro trabajo y hogar, mientras nos toca pasar por los conocidos cambios de horario, de clima, de presión, de exposición directa a las turbulencias en pie, a los trastornos oncológicos, ginecológicos, etc. Muchos de ustedes tienen familiares o amigos tripulantes y saben de estos hándicaps. Hemos tenido que denunciar a España por incumplimiento estatal en materia de pensiones para los trabajos penosos de los tripulantes de cabina. Este Parlamento, junto a la Comisión, ha iniciado los trámites necesarios en un plazo muy breve. De nuevo, muchas gracias. Hay discriminaciones profesionales, ya sean directas o indirectas, como las que sufrimos, que nos han traído aquí tras atravesar un interminable telaraña jurídico-político en España. En 1986, el Gobierno de España publicó un decreto que bonifica las pensiones para las profesiones aéreas más penosas, como por ejemplo los pilotos bomberos, los fumigadores agrícolas, pero también a fotógrafos aéreos, a radiotelegrafistas y a operadores técnicos de vuelo. Suena a arqueología, es cierto, salvo los pilotos mencionados, las demás profesiones indicadas han desaparecido. Ese decreto abría la puerta a que otras profesiones se pudieran incorporar. Esta lucha la iniciamos hace casi 24 años. Los pilotos comerciales accedieron a ello gracias al Tribunal Supremo en el año 2011. Como explicarán nuestros letrados, el camino legal ha sido inadmisible y lleno de defectos. Y así seguimos, en lesión directa a la única profesión eminentemente femenina del colectivo que más horas de vuelo realiza en su vida, y en la única profesión, junto a los pilotos, con vocación de permanencia en la aviación. El Reino de España mira para otro lado e inaplica lo previsto en la propia ley, marginando a los tripulantes de cabina. Hemos tenido que escuchar demasiadas veces: las azafatas no pueden ser viejas, tienen que casarse pronto e irse a casa a cuidar a los niños. Sí, es repugnante y cierto. Francia nos muestra a todos el camino legal para los tripulantes de cabina. Con 55 años de edad y 30 años de vuelo, acceden a la pensión anticipada, con plenitud de derechos económicos. El principio de primacía del derecho de la Unión Europea llama a la puerta de los 27, puesto que la penosidad laboral es inherente al ser humano. No tiene pasaporte y somos el más internacional de los sectores. Queremos que se cumpla la ley española con nosotras. Queremos poder jubilarnos anticipadamente y con el 100% de la pensión. Hablamos de personas con 60 años y más de 30.000 horas de vuelo. Seguir volando requiere un esfuerzo brutal. La ley española se hizo para poder retirarse y no pasar estrecheces económicas. No podemos seguir siendo la única cenicienta de la aviación española. Pedimos que el Parlamento continúe dándonos el amparo mostrado desde el pasado diciembre y promueva, en uso de sus facultades, las medidas oportunas que lleven a integrarnos en la ley que merecemos desde 1986 los tripulantes de cabina de pasajeros en España. Cedo la palabra a nuestros letrados. Muchas gracias. Estimados señores eurodiputados, eurodiputadas del Parlamento Europeo, soy Juan Ignacio Navas, de Navas Cruz y Abogados, y me dirijo a ustedes como representante del sindicato SITFLA para abordar esta cuestión crucial. SITFLA agrupa a la mayoría de los tripulantes de cabina TCP en España, un colectivo esencial en la industria aérea. Estos profesionales se enfrentan a una injusticia flagrante: la imposibilidad de acceder a la jubilación anticipada en España, a pesar de trabajar en condiciones penosas y peligrosas manifiestas. Numerosos estudios oficiales han demostrado que los TCP están expuestos a graves riesgos que afectan a su salud y capacidad laboral, evidenciando un fuerte agravio comparativo con el resto del personal de vuelo a la hora de acceder a la jubilación anticipada. Los pilotos de aeronaves se pueden jubilar a los 60 años y los miembros de tripulación de cabina no, mientras vuelan todos en el mismo aparato.
A esta discriminación hay que sumar la vertiente de género, ya que en su mayoría los TCP son mujeres. Las estadísticas muestran que alrededor del 80% son mujeres y únicamente el 20% son hombres. Es imprescindible mencionar que la Directiva 797 de la Unión Europea, artículo 4, prohíbe toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente o lo relativo al cálculo de las prestaciones en materia de seguridad social. Además, la Directiva 2006/54 de la Unión Europea establece que los regímenes profesionales de seguridad social no debe ejercerse ninguna discriminación directa ni indirecta por razón de sexo. Según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia 26 de junio del 2018, C451/16, el concepto de discriminación indirecta tiene lugar en el momento en que una disposición aparentemente neutra sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas de otro sexo. Esta desventaja quedaría probada en el momento en que la normativa española afecta negativamente a una proporción de personas de un sexo significativamente más alta que la de las personas de otro sexo, como en el caso concreto, sentencia 14 de abril del 2015, Cachaldora Fernández, C-527/13. La directiva 79/7, por tanto, supone la exclusión de los TCP como profesión penosa y peligrosa. En conclusión, la discriminación sufrida por los TCP respecto a la jubilación anticipada constituye una violación de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación de la Unión Europea. Este problema se agrava aún más por su impacto desproporcionado en las trabajadoras femeninas. Instamos a este honorable comité y a la Comisión Europea a tomar las medidas necesarias para corregir esta injusticia ante el Reino de España y garantizar la igualdad de derechos para todos los trabajadores del sector aéreo. Agradezco sinceramente su atención y consideración. Muchas gracias. Thank you very much, petitioner. Muchas gracias a los peticionarios. Ahora le damos la palabra a la comisión. Tenemos aquí entre nosotros al señor Álvaro Oliveira. Sí, adelante, tiene usted la palabra. Well, thank you very much. Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días a todos. Y con su permiso voy a hablar en inglés. En primer lugar, me gustaría recordar de lo que trata esta petición brevemente. Lo hemos oído ahora. Y segundo, voy a hacer algunos comentarios sobre ella. ¿De qué trata esta petición? En España, la legislación de la Seguridad Social permite que algunos profesionales, como los pilotos, puedan jubilarse de forma temprana comparado con otros trabajadores. Sin embargo, la ley no prevé una pensión anticipada a trabajadores, a la tripulación y personal de vuelo, a los TCPs. Por lo tanto, la situación queda clara. Los peticionarios se quejan de que esto es injusto, esta diferencia de trato es injusta y que es discriminatoria. Además, aparte ya de ese argumento de injusticia, se esgrime el argumento de que la legislación española discrimina también por el sexo. Explican que, por un lado, la mayoría de las personas que trabajan en la tripulación son mujeres y, por el otro lado, la mayoría de los pilotos que se benefician de una pensión anticipada son hombres. Por lo tanto, los peticionarios argumentan que la ley española viola la Directiva 79/7 y 200/2006, es decir, la 79/7, siento ser técnico, discriminación basada en el género y en la seguridad social, mientras que la Directiva 2006/54 se basa en el género o en el empleo, incluyendo también los programas de jubilación profesionales. ¿Cuáles son los comentarios de la Comisión al respecto? En cuanto al argumento de la discriminación basada en el sexo, es cierto que ambas directivas, las 79/7 y 2006/54, prohíben la discriminación directa e indirecta basada en el género, pero me gustaría también señalar que el artículo 7 de la Directiva 79/7, y repito, el artículo 7 de la Directiva 79/7
dice que los Estados miembros pueden decidir no aplicar la directiva a la determinación de la edad de jubilación. Lo voy a repetir. El artículo 7 de la Directiva 79/7 dice que los Estados miembros pueden decidir no aplicar la directiva a la hora de determinar la edad de jubilación. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que estas directivas se han transpuesto en España. Y existe una legislación en España que prohíbe la discriminación por sexo, ¿no?, en los ámbitos que cubre esta directiva. ¿Qué ocurre normalmente cuando una directiva se transpone a la legislación nacional? Las personas que creen que son víctimas de discriminación presentan una queja ante las autoridades nacionales, por ejemplo, ante el Tribunal Nacional, porque las autoridades nacionales son las que son competentes para aplicar los derechos de los ciudadanos que están inscritos en las directivas de la Unión Europea. Y este es el caso en una situación de discriminación indirecta, porque el examen de si existe una discriminación directa o indirecta implica un análisis de los hechos, un análisis de la posible justificación de las medidas nacionales y que normalmente los tribunales nacionales pueden resolver mejor. Naturalmente, y sin embargo, sabemos que se han presentado ya varios casos ante los tribunales españoles sobre este punto. Por eso la Comisión está investigando este asunto para establecer si es necesario y adecuado intervenir. La Comisión ha empezado ya a examinar la situación en base a la información disponible. La Comisión también ha solicitado información sobre este asunto a la Red Europea de Expertos Europeos sobre Igualdad y deberíamos disponer de esta información en las próximas semanas. Naturalmente, la Comisión va a informar al Parlamento Europeo sobre los resultados y pido disculpas porque ha habido malentendido en nuestra Secretaría sobre si el Parlamento debería recibir la respuesta de la Comisión pronto. Y me gustaría darles las gracias, también me gustaría aprovechar esta oportunidad para luego poder hablar con los peticionarios y sus abogados si disponen ustedes de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias al comisario y ahora le damos la palabra a los diputados. En primer lugar, sí, señor Kanev, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias también a los peticionarios. En primer lugar, es una petición muy nueva. No tenemos una respuesta oficial de la Comisión más que la declaración oral de hoy y creo que está claro que debe mantenerse abierta. Eso para resumirlo. Naturalmente, nosotros volamos mucho aquí en esta Cámara, por lo tanto, sabemos que es un caso obvio de discriminación indirecta contra las mujeres. Pero creo que también es una discriminación clarísima basada en el empleo, porque los factores de riesgo que asumen las personas que trabajan en el aire son válidas tanto para la tripulación de cabina como para los otros. No hay ningún motivo que justifique que se les trate de otra forma cuando lleguen a la edad de jubilación. Ya solo basándonos en estos dos casos, yo creo que la cuestión queda abierta, que existen suficientes argumentos de posible violación de la legislación europea, lo que significa que no solo hay que mantener la petición abierta, sino que hay que seguir ahondando un poco más en ella. Y quizá consultar también a la Comisión EMPL, porque mi experiencia de trabajo en la Comisión EMPL y PETI durante esta legislatura es que, a diferencia de ENVI, que nunca responde ninguna pregunta de nuestra Comisión de Peticiones, EMPL se ha mostrado bastante colaboradora hasta ahora. Quizás lo podamos intentar. Muchas gracias. El PPE opina que hay que mantenerla abierta. Señora Maestre. Muchas gracias, presidenta, y gracias a los peticionarios por venir con esta petición que resulta muy interesante. Yo creo que, por ser honestos, y yo lo tengo muy claro, creo que después de escuchar, no solo leer el expediente, sino escuchar a la peticionaria y al servicio jurídico, yo tengo clarísimo que después de 24 años de reivindicación
sí que España tiene una cuenta pendiente con este colectivo profesional, con los tripulantes de cabina. Efectivamente ejercen su labor en condiciones penosas, yo así lo creo, y como decía el anterior diputado, le echamos muchas horas a los aviones y las vemos trabajar, predominantemente mujeres. Yo creo que este es un ejemplo más de cómo ciertas profesiones feminizadas en determinados asuntos, como pueden ser las reivindicaciones de sus derechos laborales y también de jubilación, se ven invisibilizadas. Por lo tanto, sí, yo creo que España tiene una cuenta pendiente y hay que trabajar para que esto sea posible. Esto no quiere decir que haya una discriminación directa intencionada. Yo no lo creo, sinceramente. Creo que la falta de regulación para conseguir que esa jubilación anticipada sea posible tiene que ver precisamente con lo que acabo de decir anteriormente. El hecho de que, una vez más, las profesiones que ocupamos las mujeres están minusvaloradas por el hecho de ser ejercidas por nosotras. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar para superar esas barreras y por eso creo que es importante que trabajemos y ahondemos más en cómo se puede hacer, porque es cierto, y lo ha explicado muy bien la Comisión Europea, que no solo España está cumpliendo la directiva, sino que además en nuestro país está prohibida la discriminación de género. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver más con una cuestión sociológica que tenemos que vencer de una vez por todas. Al hilo de lo que ha dicho la Comisión Europea, nos faltan datos y yo creo que es interesante que se promueva un trabajo conjunto entre la Comisión Europea en la recabación de información y también en ver cómo podemos desde aquí, sabiendo que en este caso concreto no hay competencia, porque es una competencia del Estado miembro y dado que se cumple la directiva tampoco la habrá. Pero sí que es importante la reivindicación y por eso yo pido que se mantenga abierta para hacerle seguimiento y también me parece bien que se mande a empleo para su conocimiento y pronunciamiento. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Si me permiten, en nombre de Renew quisiera también intervenir. Sí, por supuesto, el señor Canev tiene toda la razón. Todos conocemos su causa, todos estamos volando constantemente. Yo no tengo vuelos directos, además, desde mi país, por lo tanto, tengo 4 vuelos, a veces 8 a la semana, a veces 12. Por lo tanto, sabemos muy bien lo que eso significa. Pero cuando veo, por ejemplo, en los países del norte de Europa, ahí veo a tripulantes de 50 o más años y también los pilotos a veces también son señores ya de cierta edad aquí. Pero cuando uno tiene la posibilidad de jubilarse anticipadamente para los pilotos, eso es una discriminación para los demás. En nombre de Renew, yo diría que esta petición tiene que mantenerse abierta y tendremos que esperar a que la Comisión siga investigando. Y les recomiendo que sí, que contacten y que hablen con la Comisión después de esta reunión, inmediatamente después. Aprovechen esta oportunidad. Y si nadie más desea intervenir, significa que sí. Lo siento, sí. Adelante, tiene la palabra. Gracias por no olvidarse de darme el turno de palabra. Bueno, muchísimas gracias a las peticionarias y hablo en femenino porque evidentemente es un sector profesional feminizado. Todo el apoyo para que esta petición siga abierta. Me alegra escuchar que la Comisión Europea se lo va a tomar en serio. Yo pediría desde aquí que se le dé un toque al Gobierno de España para que esto no siga ocurriendo. Creo que es un ejemplo clarísimo de lo que es una discriminación indirecta, que ya está definida, ya la habéis definido vosotras, lo tiene claro todo el mundo aquí. Es efectivamente un claro de discriminación hacia un sector que está feminizado. No hace falta que os digamos que volamos mucho y que conocemos vuestra situación. No hace falta entender la situación. O sea, no hace falta coger 20 vuelos semanales para entender que es un claro caso de discriminación por un sector profesional más precarizado que otros colegas que también están trabajando en los vuelos y por ser un sector feminizado. Esto se entiende claramente por cualquier ser humano, volemos o no volemos, ¿vale? Creo que esto está claro. Yo pediría que se le dé un toque al Gobierno de España. Nosotras desde allí también lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo para que tengáis ese derecho que tienen reconocidos otros sectores que también se pasan la vida laboral en aviones. Lo habéis explicado muy bien, con los graves riesgos que tiene esto para vuestra salud. Y luego, otra cuestión interesante es que la salud vuestra, la salud de los profesionales y las profesionales que vais sobre los aviones es la salud y la seguridad de todos y de todas las personas que son usuarios de aviones. Así que todo el apoyo. Vamos a seguir dando caña, si me lo permitís, en España, en el Gobierno de España y, por supuesto, pedimos a la Comisión que requiera lo que haga falta para que el Gobierno de España solucione esto y creo que es una petición no solo justa, sino que es de cajón, que tiene que ser así, porque otros sectores profesionales que también trabajan en los aviones
lo tienen. O sea, creo que está más que claro y muchísimas gracias por traerlo hasta aquí. Thank you very much. So petition remains. Muchas gracias. Mantenemos abierta la petición y pediremos a la comisión que nos entregue una respuesta por escrito. Y ahora le doy la palabra a los peticionarios, pero por favor intenten ajustarse a 2 minutos. Tenemos un orden del día muy largo. Bueno, nada más que decir, simplemente que se trata, como hemos dicho, de una cuestión discriminatoria y que rogamos a la Comisión que vaya más allá de una legislación interna, porque por encima de esa legislación interna en materia de discriminación están las directivas de la Unión Europea y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se han citado, que son caras y relativas. El derecho de la Unión es superior y especialmente en materia de discriminación. Si el Reino de España no es sensible a este tipo de discriminación, es obvio que debe de atenderse a las directivas de la Unión Europea, a pesar de todos los preceptos que ha citado la Comisión Europea. La discriminación es clara y la injusticia es evidente y debe primar el derecho de la Unión. Muchas gracias por su atención. Thank you very much. Muchas gracias a los peticionarios por su confianza. Y ahora seguimos adelante. Punto 15, petición 0235 del 2024, presentada por Agustín Villalba Carmona sobre la